Factores psicosociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Como antecedentes conceptuales tenemos que, de acuerdo a estadísticas del informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias en México 2024, durante el año 2023, 179.342 personas demandaron tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas en la Red Nacional de Atención a las Adicciones, encontrando además que la edad de inicio de consumo es a los 15 años, principalmente con alcohol, tabaco y marihuana. Como señalan Sánchez, en el 2014, para el año 2011, la disponibilidad de drogas psicoactivas para adolescentes y jóvenes entre 12 a 25 años de edad era del 43%, convirtiéndose en un alto factor de riesgo para el inicio del consumo en edades en adolescentes. Aguilar y Jimeno profundizan en los factores psicosociales que intervienen en el consumo en adolescentes, haciendo además un análisis por género con una muestra total de 166 adolescentes en edades entre los 14 y 21 años, con consumo problemático de drogas en tratamiento ambulatorio y 166 sin consumo problemático en un centro de estudios regular. De acuerdo a los resultados, se obtuvieron que los adolescentes no consumidores tienen mayor satisfacción de vida y mayor empatía, además de que los consumidores tienen menor cohesión en su clima familiar en comparación con los no consumidores. En relación con el estrés psicosocial y herramientas de afrontamiento, Muñoz y Arellanes señalan que los estudiantes usuarios de drogas ilícitas viven situaciones estresantes con una mayor intensidad, destacando también que mayormente consumen alcohol o cigarro como estrategias de afrontamiento. Carmona y Palomar analizan también las variables de autoestima, resiliencia y sensación de felicidad en una muestra de 120 estudiantes sobresalientes en nivel académico y social y 120 adolescentes en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, encontrando que los adolescentes con mayores puntuaciones en las escalas son los que presentan menores índices de consumo de sustancias psicoactivas. Al considerar los múltiples factores asociados al consumo de drogas en adolescentes, es claro que este tema implica una interacción compleja de factores de socialización, tales como la familia, la escuela, la comunidad, los cuales pueden funcionar como factores de riesgo o de protección, afectando así el desarrollo de conductas relacionadas con el consumo de sustancias. En los contextos de socialización y consumo de drogas ilegales en adolescentes escolarizados, realizado en 2014 por Sánchez, aborda el impacto de los contextos familiares, escolares y comunitarios en el consumo de drogas de adolescentes en México. El estudio tiene como objetivo comprender la relación entre estos entornos de socialización y la predisposición al consumo, evaluando factores personales y contextuales que pueden actuar como factores de riesgo o de protección. Utilizaron un enfoque cuantitativo con diseño correlacional transversal. Los autores analizaron una muestra de 1.285 adolescentes para identificar las relaciones entre variables como la autoestima, la sintomatología depresiva, el funcionamiento y la comunicación familiar. Como instrumentos se emplearon la escala de ajuste escolar para evaluar la integración escolar, el rendimiento académico y las expectativas académicas, la escala de sintomatología depresiva, que mide frecuencia de síntomas depresivos, y el cuestionario de evaluación de la autoestima en adolescentes, para medir las diferentes dimensiones de la autoestima. Los resultados sugieren que el contexto comunitario y la autoestima social están significativamente asociados con el consumo de drogas, particularmente entre los varones. Según los autores, el contexto familiar influyó de forma indirecta a través de la autoestima y las expectativas académicas, mostrando que la comunicación familiar y las expectativas académicas pueden actuar como factores de protección. Profundizando en los factores psicosociales, Carrasco en el artículo Consumo de sustancias psicoactivas, factores psicosociales y rendimiento académico en adolescentes colombianos, explora los factores sociales y psicológicos que promueven y mantienen el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes. Emplean un método de investigación cuantitativo con diseño transversal a través de la aplicación del instrumento Drug Use Screening Inventory, el cual mide el uso de sustancias y evalúa los riesgos relacionados con el consumo de drogas,
incluyendo patrones de abuso y consecuencias físicas, sociales y psicológicas. Este se aplicó a jóvenes de 11 a 18 años de una región andina colombiana. Como resultado, se identificaron como factores psicosociales que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas la presión de grupo, dificultades familiares y falta de apoyo emocional. De acuerdo al mismo estudio, los factores de riesgo psicosocial están significativamente asociados al inicio y mantenimiento del consumo de sustancias. Además, se encontró que el consumo de múltiples drogas se intensifica en entornos donde los jóvenes perciben un menor control escolar y una alta disponibilidad de sustancias, señalando como dato relevante que los jóvenes que carecen de apoyo familiar y social presentan una mayor tendencia al policonsumo, lo cual evidencia la importancia de los vínculos emocionales para prevenir el abuso de drogas. Estos hallazgos subrayan la importancia del rol de la familia, el entorno social y las propias herramientas individuales como factores protectores o de riesgo en el consumo y mantenimiento de sustancias psicoactivas en adolescentes. En relación al tiempo que tardan las personas en recaer, según Díaz en el artículo Estimación del tiempo de caída al consumo de drogas en adolescentes, en donde los datos más relevantes del artículo incluyen el análisis de la tasa de caída en el consumo de drogas en adolescentes entre 2014 y 2017 en San José, Costa Rica. Se usaron modelos estadísticos de supervivencia para estimar el tiempo promedio hasta la caída, destacando factores de riesgo significativos como el entorno familiar, social y el tipo de droga consumida. Este estudio proporcionó estadísticas detalladas sobre la duración del tiempo sin consumo y variables asociadas a una mayor probabilidad de caída o de recaída, lo que es clave para la estrategia. La metodología del estudio se basó en un análisis cuantitativo, empleando modelos de supervivencia, como ya se mencionó, para evaluar el tiempo hasta la caída en el consumo de drogas en los adolescentes. Se utilizó una muestra representativa de adolescentes en San José, Costa Rica. El uso de modelos de supervivencia permitió determinar la duración promedio sin caídas y los factores que la afectó. La investigación encontró que el tiempo hasta la caída en el consumo de drogas en adolescentes varió según factores como el tipo de sustancia y el entorno sociofamiliar. Se observará que la caída era más fuerte en los primeros meses de abstinencia. Además, los resultados mostraron que el apoyo familiar y la estabilidad social se asocian con tiempos más prolongados sin recaída, y estos hallazgos subrayan la importancia de un enfoque integral para abordar el problema del consumo en jóvenes y optimizar las políticas de tratamiento y prevención.